Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Ídolos inútiles, es como le hemos puesto a la enseñanza esta mañana. Y me gustaría que me acompañaran a la lectura del Salmo 135, los versos del 15 hasta el 18. Salmo 135, verso 15 hasta el 18. Y el título es Ídolos inútiles. Dice: los ídolos de las naciones son, ¿qué son? Plata y oro. Pero además dice, obra de manos de hombre. Verso 16 dice: ¿tienen boca? ¿Tienen ojos? ¿Tienen orejas? Tampoco hay aliento en sus bocas. Y dice, semejante a ellos, es decir, a los ídolos, son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, no solamente está el que los hace, Salmo 135, el verso 15 hasta el 18, no solo está el que los hace, sino también el que confía en esos ídolos. En la Biblia hay claridad o trazo perfecto de lo que es la idolatría, la práctica y consulta a los ídolos, a sus dioses paganos, a sus dioses inútiles e incapaces. Pero también la Biblia no solamente es clara, sino que también traza una línea y lo cataloga como una transgresión a la ley de Dios. Es un insulto a Dios. Es una aberración el pensar que uno puede tener un ídolo y a la par creer que está con el favor de Dios. Voy a mencionarles esta mañana, si Dios me lo permite, algunas claves de ese concepto bíblico que existe sobre o contra el paganismo, los ídolos, la adoración a ciertas cosas que uno de alguna manera ha caído y ha practicado en algún momento. Primero, en la Biblia hay un estricto pensamiento y lineamiento para lo que es el monoteísmo. El monoteísmo es una palabra compuesta. Mono, que significa uno, y teísmo, Dios o creencia en Dios. Un solo Dios, monoteísmo. Y entonces cuando hay un segundo o un tercer elemento que quiera quitarle lugar a Dios, eso es una pluralidad de dioses, y al ser una pluralidad de dioses es paganismo, porque Dios es solo uno. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Por más bonitos que sean, y algunos no son tan bonitos. En el libro de Éxodo inicia el principio de esto, se lo voy a mencionar nada más. Éxodo 20, ya lo que conocemos, la ley de Jehová, los 613 mandamientos de la ley de Moisés junto con la de Dios. Habla este principio: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uno cree o piensa que es solamente decir no tendrás, es no vas a adorar a esos dioses. No, es que ni siquiera los tengas en tu casa delante de la presencia de Dios. Si tu casa es un altar, si tu casa es casa de Dios, entonces ni en tu casa deben de estar estos elementos de paganismo o de idolatría. ¿Estoy claro en eso? ¿Es clara la Biblia en eso? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay una sentencia donde se prohíbe la absoluta adoración a esos dioses. La Biblia nos da multitud de ejemplos. Cómo la nación de Israel fue dejada de lado en muchos momentos de su historia, porque se les ocurrió en el mismo instante de salir de Egipto, caminar esas primeras horas y días en el desierto,
es hacerse un ídolo. Y entonces dijeron, ¿tenemos oro? Sí, denos todo ese oro que ustedes tienen. Y la gente para los ídolos, mire, es botaratas. No le importa pagar lo que le digan con tal de tener ese elemento. Usted sabe que es construir un toro a puro oro de los que llevaban y no les iban a devolver el oro. No era que se lo prestaban ahora y mañana iban ahí a la cueva, ¿cómo se llama ese lugar? La casa de préstamos, ¿verdad? Y después usted llevaba el papelito que decía, yo puse 3 aretes y una corona, y entonces me la tienen que devolver. No, no, no. Quien dio el oro lo dio. Es decir, lo que Dios les dio en bendición, cuando les dijo, antes de salir de Egipto a la tierra prometida, Dios les dijo, vayan y díganle a sus amas que les den lo que a ustedes les corresponde, es decir, tipo prestaciones. Y las mujeres egipcias estaban tan agradecidas y tan impresionadas por el poder de Dios que les dieron sus joyas, sus aretes, sus pendientes, sus collares, todo se lo dieron. Y ellas llevaban, estas mujeres llevaban ahora una cantidad de oro para comenzar su nueva vida. Más o menos como lo que hizo José con el oro, el incienso y la mirra que le trajeron los magos cuando Jesús nació. Esto le sirvió para sostenerse 2 años en Egipto, cuando tuvo que huir José, María y al niño recién nacido. Cuando estas mujeres de Egipto salen con aquella cantidad de oro, no les importa darlos para algo, un ídolo que no sirve, pero con tal de tener un Dios igual a los paganos, entregan todo lo que el Señor les había dado de su estadía ahí en Egipto. Entonces, cuando Él les dice en Éxodo 20, es porque se está viviendo toda esa experiencia del paganismo infiltrado en las prácticas de las judías y de los judíos. Y les dice, no tendrás ídolos o dioses delante de mí. Cuando alguien tiene en su casa ídolos, puede ser que para usted pasen desapercibidos, pero para Dios no. Y cuando esa adoración se tenga en la casa, esa adoración hace, por muy bonitas que sean, les menciono, hay una gran cantidad de males que Dios dice. Cuando dice que uno no puede hacerse imagen, Éxodo 20, 4 al 5. ¿Lo tienes ahí, Richie? Éxodo 20, es que no se lo dije, pero ahí está, Éxodo 20, 4 al 5. Dice, no te harás imagen, es decir, no te harás vos mismo, usted mismo no puede hacerse una imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni tampoco de lo que está abajo en la tierra, ni tampoco en las aguas debajo de la tierra, pero tampoco dice, te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mire, hay que tener cuidado. Hace algunos años, y lástima que no está el pastor Carlos, que él fue el que me contó esta historia, para que me diga bien los datos, pero nos contaba el pastor Carlos que hicieron una prueba para los cristianos y para todo el mundo. Pusieron en una imagen y dijeron, ¿a quiénes quieren tener a este en su casa? Y era el Jesús que uno ve en películas, el Jesús que uno ve crucificado, el Jesús que uno ve caminando, ¿verdad? Que es todo un pop, y dijo mi esposa. Y todos dijeron sí, queremos tener. Y el pastor Carlos nos dice, lo que no sabían es quién era ese hombre. Es la imagen de un hombre pintado, pero que era un asesino. Pero como se parece a la imagen de ese Jesús que la gente dice que es, entonces la gente, ay, mire, yo he tenido que bajar imágenes del chat de la iglesia, el chat del Ministerio Fe, porque alguna de las mujeres pone imágenes de un Jesús acompañando a alguien. Mire, esas son imágenes que tenemos prohibido los cristianos. No te harás imagen de Dios. No hay que hacerla. Dios no necesita que usted tenga una imagen de Él pegada en la Biblia que parezca que es Jesús. No, esa es la imagen humana. Y por lo tanto hay gente que tiene problemas. Déjeme decirle que otras cosas rápidamente. Hay personas
Esta tarjetita se dio en una actividad hace unos meses de mujeres. Me la traje para hacer referencia. Algunas mujeres tienen esta tarjetita en la Biblia para que Dios las bendiga. Y esta tarjeta no sirve para nada. No sirve para nada. No ayuda, no bendice. Pero hay gente a la orilla del Hospital San Juan de Dios comprando estampitas de San Judas o de otro santo o santa. Y entrando al hospital las compran y pagan lo que les pida. No tienen plata ni para el Uber, pero sí para la tarjeta. Y se la llevan con una las ve, es una devoción para ir hasta el piso aquel y metérsela debajo de la almohada al enfermo para que Dios lo sane. Mira, una estampita que es un ídolo. ¡Yujú! He visto gente muy inteligente en televisión hablando. Y los he visto en la conversación con nosotros. Que se ponen unas pulseritas hechas para quitar el mal de ojo. Y esa pulserita para el mal de ojo es de cuero. Son hasta feas. Huelen hasta feo porque nunca se las quitan. Tienen un montón de nuditos hacia los lados, ¿verdad? Y uno lo ve así, tocándolas. Sabor a sudor y saliva. Huelen feo. ¿O me estoy equivocando? Y las usan para protección. El mal de ojo. Pero también he visto algunas chicas que usan unos tales nenes en aretes. Son unos frijolitos que por un lado es rojo y por otro lado es negro. Me gustan los colores, pero no los puedo usar. Zoraida, no se ría porque es cierto. Unos nenes en aretes. ¿Por qué? Porque los nenes es suerte en cristianos. Que más bien si eran cristinos, porque son paganas sus prácticas. Están aquí conmigo. He visto gente conocedora, mire, sabia, que los invitan a conferencias internacionales llenos de amuletos. Llenos de amuletos. ¿Por qué? Porque esto me guarda, esto me protege, esto me ayuda. Mire, aquí hay hermanas, amigas nuestras que son colombianas. Colombia tiene más de una virgen por día. Más de una virgen por día. Es decir, hay la virgen hoy es ¿qué? 7, hoy es 8. Hay una virgen para el 8 de septiembre. Y mañana hay otra. Y mañana hay otra. Y entonces ellas usan una frase que dice que el que reza y peca empata. Es hasta su doctrina se tienen. Hay alguna gente que se marca. Yo no voy a entrar a los tatuajes. Yo no tengo problemas con los tatuajes. No me gustan. Ni lo voy a hacer nunca. Pero usted va a encontrar las redes de pastores que defienden a capa y espada los tatuajes. Yo no sé por qué. Si es que tienen una nieta, un hijo, un familiar que está tatuado. Yo no me meto en eso. Pero hay gente que se marca sin saber por qué se está marcando. En El Salvador, muchos se marcaron durante muchísimos años con la M27, la salvatrucha. Porque eso les daba autoridad, ponerse una cantidad de marcas en la cara. Paréntesis. 15 años atrás tal vez. Fui a una tienda que vende pinturas aquí frente al parque, frente a la plaza de fútbol de Pavas. San Pío se llama ahí, la venta de pinturas. Y no hay publicidad, uno no está patrocinando. Había un muchacho que cuando uno se acercaba al mostrador, le causaba a uno cierta reacción. Unas lágrimas pintadas aquí, por todo este lado, así. Otras marcas hechas en tatuaje. Entonces, yo un día lo abordé. Como yo no me guardo, yo soy pastor y siempre digo que son trabajos de la iglesia y que necesito la pintura, que me la den a un buen precio para la iglesia. Él me dice, pastor, ¿y dónde es su congregación? Le digo, en tal lugar. Me dice, yo soy cristiano, pero tengo como 40 años de separado del Señor. Yo no, tú no eres cristiano. No eres, es decir, una persona que está apartada del Señor no es cristiana, es simpatizante, es cristina. Perdón si alguno se llama Cristina aquí. Lo que quiero decirle es que hay gente que se marca
y sus tatuajes les traerán problemas toda la vida. En este momento, Estados Unidos está expulsando de su país gente tatuada en sus caras. Gente que llega a pide visa y llega con sus brazos pelados y tienen el montón de tatuajes. La embajada no está dando visa para gente tatuada, porque no saben si son de la M27 salvadoreña. Entonces ahora en El Salvador todo el que está tatuado anda con sombrero y con gorra y con algo para que no le vean sus tatuajes. Años atrás las andaban a sus anchas porque era una manera de impresionar en la calle para cobrar el peaje que le hacían a las personas. Cierro ese paréntesis. Entonces hay un castigo, una reprimenda, un señalamiento de parte de Dios. Hay un pasaje, Ricardo, yo lo puse en la versión lenguaje actual, no sé si Ricardito lo puso. Es Isaías 49, 9 al 27. Es importantísimo este texto. Vamos a leerlo en la Reina Valera, no es problema. Si lo cambia, perfecto, si no, está bien. Isaías 44, verso 9 hasta el 20. Es donde Isaías critica duramente la insensatez de la nación de Israel por la idolatría. Él ahí va a destacar algunos asuntos absurdos que el hombre hace, que yo no entiendo. Gente tan inteligente y tan tonta. Dice, Isaías dijo: los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos son ciegos y son estúpidos, dice esta versión. ¿Tiene Reina la lenguaje actual? Ok. Dice, son ciegos y son estúpidos. El que funde el metal, el herrero, para hacer una estatua y adorarla como Dios, pierde el tiempo. Los artesanos, o estos artesanos, son simples seres humanos que que enfrenten conmigo en un juicio y quedarán llenos de vergüenza. Miren lo que hace el herrero. Calienta el metal en el fuego, lo moldea a golpe de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde todas sus fuerzas. O fíjese en el agricultor, dice, toma las medidas de una regla, hace un dibujo con el lápiz y el compás. Yo no sé si lo podré parar porque no tiene patas. Dice, toma las medidas con su regla, hace un dibujo con el lápiz y el compás. Sigo leyendo. Dice, fíjese en el escultor. Toma medidas con la regla. Hace un dibujo con el lápiz y el compás. Luego hace una estatua que parece a un ser humano. Y coloca en el templo esa estatuilla sin vida. El agricultor, el artesano, va a la montaña. Corta un pedazo de árbol. Coge leña de ese árbol y calienta la comida. Coge otra parte y calienta el ambiente para que no haya frío. Luego, después de que lo parte, deja una sección y entre todas las piezas del árbol que corta, hace un ídolo. Y después de que lo hace, le pone ojos, le pone boca, le pone orejas,
le pone todo. ¿Y qué es lo que hace? Lo pone en el templo, porque ese va a ser su Dios. Ese va a ser su Dios, al cual se va a arrodillar, al cual le va a pedir que lo proteja. Si ese es un pedazo de madera que acaba de usarlo para cocinar los arroz y frijoles, para quitarse el frío de la noche en la fogata. Y hay gente, como dice la escritura, perdón, no es mía, está en la escritura, dice gente estúpida que cree que esto es un Dios. Ese es el error que hemos tenido. Darle poder a un pedazo de madera que no tiene poder. Por eso son ídolos inútiles. ¡Yujú! Es cierto. Y nos creemos inteligentes. Nos creemos sabios. Nos creemos super nice. Pero cambia este pedazo de madera por unas palmitas de palma que ponen detrás de la puerta para la Semana Santa. Es lo mismo. O el limón en 4 partes que lanzan al techo. Es lo mismo. Le dan a un pedazo de papel llamado una estampita, o un pedazo de madera llamada estatua, o un pedazo de metal llamado modelo, y lo hacen precioso. Mire, cuando yo me casé con Ana, o ella se casó conmigo, no sé cómo será el asunto. Andábamos en Guatemala, nos fuimos a Antigua, aprovechamos un congreso al que íbamos y fuimos a Antigua. Y yo diciéndole, Ana, mira qué linda ese dibujo, mira qué linda esta artesanía, mira qué bon. Y me dice, toda seria, esos son demonios. Todas esas artesanías son demonios, esas máscaras así, así. Yo dije, wow, ¿con quién me casé? ¿Ah? Luego con el tiempo yo entendí, mi esposa dice que ella hace muchísimos años le habían regalado unas máscaras lindísimas en cuero, muy caras. Y que un día, estando ella orando a las 2, 3 de la mañana, escuchó los ruidos. Las máscaras volaban contra ella. ¿Por qué? Porque en cada una de esas imágenes viene el pacto satánico que se va a marcar las casas, la vida, los ministerios. Entonces aprendí ahí que a ella no le gustan comprar artesanías en ningún lugar, ni allá al otro lado del mar, ni a este lado de la frontera. No le gusta. Y entendí que es un principio y me lo asimilé también. ¿Por qué? Porque uno no sabe eso que está comprando, que trae todo bonito. Uno no sabe que están pactados a los dioses centroamericanos indígenas. Yo estaba sacando la maestría en la Universidad Nacional. Y yo tuve que salir de la carrera por una situación familiar, de un accidente, y no pude reintegrarme a las materias porque solo aceptaban 8 estudiantes y éramos 25. Entonces era un sacarrín. El que faltaba una clase quedaba fuera, porque había que quedarse en 8, no más, porque ese era el cupo que había para el doctorado, porque no había la carrera de la maestría. Y yo neciamente seguía ahí, hasta que un día Dios me sacó y entendí cuál era el énfasis de la materia o el doctorado que se iba a sacar. Religiones paganas centroamericanas, indígenas centroamericanas. Digo, mira, y yo tengo un llamado, era pastor, y yo estudiando las religiones paganas, y qué me importa a mí las paganas, ni sea la mía siquiera. Y ahí renuncié, salí, y me salieron porque falté a clases. ¿Qué quiero decirle? Que estas piezas de ídolos tienen oídos, pero no te oyen. Tienen ojos y no te ven. Y tienen boca y no te pueden contestar nada, porque simplemente es un pedazo de madera. Igual, la estampita
de la actividad última de mujeres que hayamos tenido. Esto no sirve para nada, excepto que para que se me caiga. Está bien, ahí, déjala ahí. Ni la de San Caralampio, ni de Santo Tomás, ni la de San Antonio para tener novio. Y es hora de que el cristiano despierte, se limpie de esas cosas que son inmundas, porque vienen demonios amarrados ahí. Y uno los mete, ay, tan bonitas, ¿verdad? Que son algunas cosas. Sigo leyendo. Verso 14. Hay otros que plantan cedros. La lluvia los hace crecer. Si previenen ciprés o robles, los cultivan en el bosque hasta que están bien crecidos. Luego se llevan una rama de los árboles para hacer fuego, calentarse o para cocer el pan. Pero también usan otros pedazos del árbol para hacer las estatuas de un dios. Estatuas. Hacer las estatuas de un dios y se arrodillan para adorarla. Hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, se comen el asado y se sienten satisfechos. Además se calientan junto al fuego y dicen, qué bien se está aquí, ya estaremos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen estatua de un dios, se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración: sálvanos, pues tú eres nuestro Dios. Esta gente no entiende, están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Les falta la inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne, cocer el pan, los que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. Y yo diría, ay, ay, ay. Israel fue amonestado muchas veces porque salieron unos adorando a Moloch. Prediqué hace días atrás sobre ese rey Manasés, el hijo del rey Manasés, perdón, que practicaba quemando a sus hijos en una hoguera para adorar a un dios en el templo de Jehová. Adorar a un dios llamado Moloch. Hay otro dios llamada Acera, que se conoce como Diana, y Diana a los Efesios en el Nuevo Testamento. Hay otro dios que se llama Ra, que es la del sol. Hay una cantidad de dioses. Y déjeme decirle lo siguiente, no se enoje conmigo. Las iglesias católicas, todas, con excepción de 13 en nuestro país, y de esas yo doy fe de una, debe haber las otras dos porque esas no las conozco, no están en la posición correcta dentro de la doctrina católica. La iglesia católica tiene su altar principal en el este y la entrada al templo, la entrada principal al oeste, todas. Y todavía el gobierno les regaló en su momento una cuadra al frente para que hicieran un parque. Entonces casi la mayoría de iglesias católicas tienen un parque, una plaza de fútbol, lo que sea al otro lado. Pero ¿qué es lo que ellos colocan? Su altar principal en el este y su puerta principal al sur, al oeste. Es porque cuando ingresan al templo van a adorar al dios sol. Se lo repito. Ellos, la posición, el punto cardinal no es porque se vea más bonito, sople mejor la brisa, se vea más bonita la iglesia. No, es porque hay que adorar a un Dios y no está en el altar. Está más arriba del altar y se llama sol. Y entonces todos nos sentamos mirando al sol para adorar. Cuando levantamos las manos, no es aquella palomita del Espíritu Santo, no es de aquel santo, no, es al Dios que está allá atrás que se llama sol. Eso es egipcio. Y lo practicamos. No se me asusten. Lo que necesitamos es despertarnos de nuestra modorra
No vayamos muy largo. Los cementerios están igualmente ubicados para que los pies sean colocados hacia el este, la cabeza hacia el oeste, para que cuando resuciten vean el sol. Sí, entonces uno dice, esto es mejor que me cremen. ¿Ah? Porque no le dejan a usted enterrarlo con los pies hacia el otro lado. Porque el sepulturero dice, no, es en esta otra posición. Pero yo quiero para acá. Imagínese usted cae muerto, usted también, tratando de defender al muerto, que quiere con las patas para un lado y para el otro no. Perdón, me estoy dando a entender. Hay cosas que tenemos como cultura que las ignoramos. Hay cosas que practicamos sin saber por qué. El problema es que ahora usted las va a saber. Entonces, cuando usted vaya a llevar a un amigo, familiar, a alguien que va a morir, usted no puede enterrar, no se pelee. Dígale al Señor, Señor, si este algún día resucita, primero se convierte. Si no se convierte, a resucitar para otra cosa y que salga por donde quiera. Pero tiene que conocer al Señor ese familiar. No conoce al Señor, no importa para qué lado lo entierren. Y si usted dice, Señor, era un cristiano, un fiel hombre, mujer, que lo entierre para donde quiera, porque su espíritu hace rato se fue. Pero sepa que la práctica pagana es esa: pies hacia el este, cabeza hacia el oeste. Hay otro Dios muy conocido en el Antiguo Testamento, como es el Dios Baal. Tenía sacerdotes judíos, practicaban en el altar del templo judío. Y ahí tenemos al profeta Elías enfrentándose a 400 de esos sacerdotes a Baal. Y cómo quedó destruido Baal. Tenemos otros dioses. Gedeón. Nos cuenta la escritura en el libro de los jueces que Gedeón se levantó una noche, y destruyó el ídolo que había ahí, que todos los judíos adoraban, servían, llevaban comida, llevaban etcétera, etcétera, etcétera. Y él lo destruyó. Y entonces los del pueblo iban a linchar a Gedeón por lo que había hecho. Y le reclamaron al padre que cómo él permitió que su hijo destruyera a ese altar de su Dios. Y el papá le dijo, miren, la verdad es que yo no fui. Sí fue Gedeón. Él destruyó a ese Dios. Pues que ese Dios se defienda con Jehová y punto. Yo quiero compartirles diciéndoles que necesitamos huir de la idolatría. Huir. ¿Qué cosas tenemos nosotros que son idolatría? Miren, si usted tiene esa pulserita que le estoy mencionando, los nenes que le estoy mencionando, o esa estampita que le estoy mencionando, hace rato el Espíritu Santo le ha hablado, solo que usted no ha querido, porque cuesta mucho dinero. Okay. Sigo un poquito más adelante. Hay un pasaje que me llamó la atención, que está en Colosenses, capítulo 3, versos 5 al 7. Porque Pablo le habla a la iglesia de Colosas lo siguiente, Colosenses 3: haced morir pues lo terrenal en ustedes. Y menciona cuáles cosas. Dice, haga morir la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Y dice, es la única que aclara. Y dice, y la avaricia, que es idolatría. El cristiano que es avaro con Dios es idólatra. Estaba diciendo algo a mi esposa hace un rato y es la verdad. Cuando uno es pinche delante de Dios, cuando uno no le da ni tiempo a Dios, ni adoración a Dios, ni consagración a Dios, uno tiene problemas con idolatría. Es lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas. Sigo leyendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando todavía vivían en ellas.
En resumen, la Biblia presenta el paganismo y la idolatría como prácticas opuestas a lo que sería la voluntad de Dios. El pasaje que leímos al principio de el Salmo 135 habla de esa inutilidad que está en el ídolo para responder. Es inútil, es incapaz. Es más, insistía, mejor no lo quito porque a lo mejor me viene un castigo de parte y no sabe de quién. Y entonces, es que si lo quito, si lo va a castigar, nunca lo va a castigar Dios si te quita el ídolo. Sería Satanás. Y Satanás es el que se lo vendió, el que se lo regaló y el que usted aprecia tanto. Mi esposa un día contaba, y yo voy a refrescar esa historia y darles a conocer a algunos que no lo saben. Le invitaron a orar a una casa y desde que ella entró hizo así, o sea, una imagen, una pintura muy cara que ve una pared ahí de un pintor muy conocido en el país. Dice que cuando la volvió a ver, la pintura le hizo ojitos. Una pintura grande. Y la señora tenía problemas, no podía dormir, amanecía señalada, toda marcada, toda golpeada, toda afectada. Y Dios le dice a mi esposa que hay un demonio depositado en ese cuadro, en esa imagen. Miren, nosotros no somos de los que vemos demonios en todo lado, no lo somos. Pero cuando hay demonios se ven. Y mi esposa comienza a hablar con la persona a la que va a atender en la casa de ella. Y le dice muy sinceramente, Ana, ¿viste algo raro en la pintura? Dice mi esposa, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué? Bueno, usted es la que sabe, hay algo ahí en esa pintura. Y entonces mandó a que la bajaran. Bajaron la pintura. Y por detrás en el lienzo tiene un cobertor. Y lo abre. De ahí sale un pergamino. Ese pergamino trae una maldición escrita por el pintor para la persona dueña de la pintura. ¿Cierto, pastora? ¿Ah? Un decreto había sido puesto allí. ¿Y usted cree que la pintura era linda? Probablemente sí. ¿Que era muy cara? De eso estamos seguros. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que uno tiene en la casa cosas que ni siquiera se imagina que el que se la regaló no le regaló, lo maldijo. Y está ahí esa cosita bonita que usted la ve y que, bueno, a veces le regalan un Buda, a veces le regalan un elefantito. Sí, amada, los elefantitos es un símbolo de la India y que se adora. Sí, yo sé. Yo tengo unos de cristal que me regalaron, que me trajeron cuando fue. Sí, esos son. Y es mi deber decírselo esta mañana. Y dígale a Dios si hay más cosas. Mire, no importa si costaron $1,000, $5,000 o 20 pesos. Dele la gloria al Señor y no sea, como dice ahí, que la avaricia es idolatría. Ajá, mamás. Ajá, papás. Tenemos que cuidarnos. Señora, hay un libro, El Secreto. Hay gente que lo tiene en su casa, nunca lo leyó, mejor que nunca lo leyó, pero sabe, ese tiene unos pactos satánicos. Hay literatura en nuestras casas que uno no se imagina. Yo no sé si decir que gracias a Dios ya yo no dedico tanto tiempo a la lectura, pero mis años de formación fueron demasiados montones de libros y lectura. Por eso es que uso lentes hoy. Y ya yo no veo casi la letra número 12. Cuando leo la Biblia hago visco aquí, tratando de ver lo que dice mi Biblia. Y por eso tenemos que traer los textos bíblicos en las páginas, porque no es fácil. Pero mire, ya no es cualquier libro el que me siento a leer. Ya no, ¿para qué voy a perder el tiempo? Entonces hay literatura que usted tiene que ver allí. Ay, pero es que este libro me lo dejó mi abuelo. Y no era santero el abuelo. ¿No será que le está dejando en herencia un dibujito
con un compás y una regla de los masones. No, no será. ¿Estamos aprendiendo, amados? Amén. Por eso dice que los ídolos son de plata y oro, pero dice que son obra de las manos del hombre. Eso es lo que dice el texto del Salmo 135 que leímos. Y a mí me llama la atención, honestamente. Andábamos el miércoles anterior en Cartago, comprando las flores para la actividad de ayer. Y yo pasé y decía, se vende leña. Y desde que pasé dije, ese va a ser el trozo de madera que quiero usar en la iglesia. ¿Será esto bonito? No. ¿Le darán a usted 2 pesos por este dibujo? No. Pero hay gente que una escultura de cualquier escultor nacional, desde Mario Parra hasta Rafa, cualquiera de ellos, sus esculturas son lindísimas, pero hay que tener cuidado sus trasfondos. No importa el precio, no importa la calidad, no importa el dibujo, no importa lo bonito que se vea. Ore antes de comprarla. Ore. Y le dicen, vale $1,500. Y dice, wow, ¿qué vendo para comprarla? Pregúntese si usted usaría esos $1,500 para bendecir a alguien. Y estoy seguro que dice, hoy no, ya no. Me duele tanto el codo. Nada más, valórelo allí, valórelo allí. Hay pinturas buenas, hay escultores buenos, hay gente que es extraordinario. Yo tengo un hermano que es escultor, por una situación especial, él dejó eso. Pero Luis era un artesano, y yo me acuerdo uno de sus trabajos principales, que fue un Quijote de la Mancha, de este tamaño, todo tallado, precioso. Pero Luis dejó la profesión. Entonces yo sé que hay esculturas muy lindas y muy sanas. Solamente ore. A la hora de salir a un país, antes de comprar eso, ore. Antes de comprar eso, ore. Y entonces usted tiene paz, cómprelo. Pero si usted en su espíritu dice, uy, gasté $150 por este cosito que ni se ve. Ore. Yo no quiero decirle, si ya usted los tiene en su casa, y dígale a Dios, guíame, ¿qué es lo que tengo que quitar, arrancar, botar, deshacer? Hágalo antes que el espíritu de avaricia le impida hacerlo. Si ustedes leyeran con sumo cuidado el salmo que leímos al principio, 135, ¿verdad? Era. Sí. Léaselo todo y se va a dar cuenta que los versos que yo saqué no armonizan con el resto del salmo. El resto del salmo habla de adoración a Dios, de exaltación a Dios, de darle a Él lo mejor, de darle a Él lo extraordinario. Y el salmista introduce estos 4 versos ahí, donde nos dice a nosotros que a pesar que digamos que adoramos a Dios, pero si tenemos una cosa ahí de por medio, la adoración dejó de ser adoración. Mi esposa dijo una verdad hace un rato, y no es que sea fan de mi esposa, aunque sí lo soy, pero ella dijo una verdad ahora. Está enamorando, dice, ay. Lo que sí digo es que dijo una verdad que a mí a veces me ha costado decirla. Como pastor me ha costado, cuando se motivan las ofrendas, me ha costado decirla porque no quiero que la gente malinterprete. Pero es prohibido tomar lo que es de Dios. Es como meterse a la casa de otra persona y llevarse de ahí la licuadora. Es prohibido. Y el 10% le pertenece a Dios, y cuando uno no se lo da, está entrando en esa idolatría de avaricia. Porque usted puede decir, pastor, es que yo con mi diezmo ayudo a los pobres. Mal hecho. No tiene ninguna recompensa. Si usted quiere realmente que la ayuda que usted dé, hágalo con su 90 y déjele a Dios el 10 que le corresponde. Y entonces ese Dios del 10% le va a bendecir y le va a prosperar para que la próxima vez pueda ayudar más con su 90. Nosotros realmente no hacemos estos énfasis en las ofrendas, no lo hacemos. Pero como mi esposa lo hizo, lo repito yo.
Así no me regañan. 5 minutos más y voy a concluir. Muchos de los ídolos son hechos del hombre y carecen de facultad realmente. Es que yo no sé cómo alguien inteligente le puede pedir a un pedazo de palo, a una estampita, a un collarcito o a una pulsera que les guarde del mal. El dinero no compra la felicidad, ¿cierto? El éxito existe hasta que otro me supere. La fama solo dura 15 minutos, dicen los especialistas. Entonces, esto es igual. No crea que esto le va a traer éxito a usted. Si usted lo lleva y lo pone en la sala, la gente va a decir: qué bárbara, qué escultura tenés vos ahí. Esta se va a caer, le va a quebrar. De alguna manera le va a quebrar el porcelanato. Una amiga nos contaba que no me acuerdo cuál de las imágenes era, que en la casa la suegra o alguien le había dado una imagen inmensa, una virgen, creo que era de yeso, no sé, y ella le daba cosas cada vez que había aquel ídolo ahí le daba cosas. Ella decía: ¿y si lo empujo? Así con cariño y todo, pero se cae y se quiebra. No hubo necesidad. Creo que fue el perro pasando, lo golpeó y lo quebró. Pero hay cosas que también no sean tan grandes como, o tan evidentes como, o tan especiales como, pero que sí necesitamos cortar con eso. Amén. Póngase de pie. Son ídolos que no le van a agregar a usted en nada le van a ayudar, menos que son hechos por el hombre. Es hora de que nosotros reconozcamos la inutilidad que hay en esos. Mire, si alguien le va a echar mal ojo, con o sin pulsera, si alguien va a tener mala suerte, con y sin nenes. Lo que yo sí sé es que el que busca a Jehová jamás será traicionado. Y el que pone su confianza en el Dios de Israel será bendecido y prosperado. Será defendido y guardado por su mano. Y él nunca torcerá ni se le olvidará lo que usted es ni lo que usted necesita. Por eso esta mañana yo voy a hacer una oración. Si Dios te ha hablado, necesitas ponerte a cuentas con Él. Si Dios te ha hablado, no te hagas el sordo ni el necio. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Gente imperfecta, gente que necesita, Señor, ser visitado por tu presencia y hacernos y darnos un toque, Señor, para entender, que nuestra mente se abra, nuestros ojos espirituales se abran, que nuestro corazón se abra, Señor, para poder entender las artimañas del enemigo, Señor, que no descansa, que no duerme, que no coge vacaciones, que no le importa si estamos bien o mal. Él siempre va a querer destruirnos, matarnos y robarnos. Padre, esta mañana te quiero dar muchas gracias porque me abres la mente de saber que hay cosas que tenemos que son inútiles, incapaces de resolvernos un problema, de suplirnos para una necesidad, de guardarnos, Señor, de una tormenta. Perdónanos cuando hemos dejado, Señor, que esta cultura donde se adora la naturaleza, porque esa es la madre de nosotros. Mi mamá no es, Señor, un árbol, ni el río, ni la montaña. Tú eres mi Dios verdadero y mi Padre eterno, Señor. Y ni soy huérfano, ni necesito nada más. Pero, Señor, perdónanos cuando hemos dejado, Dios, cosas que tomen un lugar tan preponderantes, de tanta importancia, de tanta importancia, Señor, y hasta un trono le hemos colocado. Perdónanos.
Perdónanos, Señor, porque hay casas donde se tiene un altar al Dios Baco, al Dios del guaro, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hay casas donde se tienen, oh Dios, cosas con las cuales te adoramos a las tinieblas y no a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuáles? No sé en este momento, Espíritu Santo. Habla a la mente de mis amados. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, Señor, son ídolos inútiles que lo que están trayendo es maldición para sus hogares? Padre, gracias yo te doy esta mañana. Y te pido, mi Padre Celestial, derrama de tu gracia y de tu poder de una manera especial. Y ahora, Señor, llévanos a casa. Permite que tu Espíritu nos siga hablando y que tu Espíritu, Señor, haga en nosotros una limpieza completa. Repita conmigo: Señor Jesús, pido perdón por esas cosas que he acumulado por ignorancia, pero a partir de hoy quiero romper y ser libre de cualquier ídolo inútil que se haya alojado en mi casa, en mi vida, o en mis hijos o mi herencia. Hoy te pido que me perdones y me limpies. Quiero iniciar mi semana en bendición. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, ahora y siempre. Amén. Amén, amén y amén. Mis amados, que Dios bendiga. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.